Biblia no cayó del cielo. La Biblia no es un libro, son muchos. La palabra Biblia viene del griego y significa libros. El mismo significado nos dice que no se trata de un solo libro, sino de un conjunto de libros, es decir, la Biblia contiene 73 libros. Por cierto, si tienes una Biblia con menos de 73 libros, no es católica, es protestante. Al final te mencionamos por qué tienen menos libros. Como dato curioso, te comento que según la tradición, en el siglo I de nuestra era, el Papa San Clemente Romano fue la primera persona en llamar al conjunto de libros sagrados la Biblia, es decir, la Santa Biblia o Sagradas Escrituras. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 46 libros pertenecen al Antiguo y 27 al Nuevo. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego. ¿Quién escribió la Biblia? La composición del Antiguo Testamento empezó alrededor del año 1000 a.C. y se terminó alrededor del año 50 a.C. El Nuevo Testamento se empezó a escribir alrededor del año 50 después de Cristo y se terminó el año 100 o 150 después de Cristo. De tal manera que para escribir la Biblia como la tenemos ahora, duraron alrededor de 1150 años. La Biblia, aunque es palabra de Dios, fue puesta por escrito por autores humanos que usaron todas sus facultades y cualidades para escribir la Santa Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo. A estos escritores humanos les llamamos hagiógrafos o escritores sagrados. La Biblia contiene poesía en forma de himnos y cantos varios, así como declaraciones proféticas. También hay en ella narraciones de sucesos históricos y relatos que sirven de comparación o ejemplo. Estos son llamados parábolas. Hay igualmente conjuntos de leyes para la vida pública y privada, especialmente para el culto y para la instrucción moral y religiosa. Contiene también proverbios, dichos sabios y consejos prácticos. En el Nuevo Testamento específicamente hallamos cartas escritas a iglesias, grupos e individuos, así como algunos sucesos de la vida de Jesús, desde antes de su nacimiento hasta el momento en que sube al cielo. También hay algunos acontecimientos o testimonios de los que anunciaron el mensaje del Maestro. Todos estos escritos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la inspiración bíblica? Inspiración bíblica quiere decir que todos los libros de la Biblia fueron escritos bajo el directo influjo y asistencia del Espíritu Santo. Por eso la Biblia tiene como autor al mismo Dios. Podemos decir entonces que la Biblia tiene dos autores. El autor principal es el Espíritu Santo y los autores secundarios son los hombres de quienes Dios se sirvió para escribirla. Nuestro Señor Jesucristo no escribió ningún libro. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos casi todos por sus apóstoles y por otros discípulos de ellos. ¿Cuál es la Biblia Septuaginta y la Vulgata? Es obligatorio decir que la Biblia que tomaron los primeros cristianos estaba escrita en griego. Esto porque ya el Antiguo Testamento lo habían traducido los 70 ancianos de Alejandría entre el año 250 y 105 a.C. y fue conocida como Biblia de los 70 o la Septuaginta. El Nuevo Testamento se escribió casi en su totalidad en ese mismo idioma, pero a finales del siglo IV el Papa Dámaso ordenó a San Jerónimo hacer una versión latina teniendo presente a la Septuaginta. Esta versión en latín se impuso definitivamente en el siglo VII y se denominó Vulgata, porque la intención de la obra era vulgarizarla. ¡Ojo! No se entienda mal esta expresión, lo que pasa es que en latín la palabra vulgo se utiliza para referirse a la gente popular. Siendo así, vulgarizarla quiere decir volverla popular. Diferencia entre la Biblia de los protestantes y los católicos. La Biblia católica de los protestantes se diferencia en la cantidad de libros. A la protestante le quitaron Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos 1 y 2 y algunos fragmentos de Esther y de Daniel, todos estos del Antiguo Testamento. A estos libros que ellos no aceptaron les llamamos deuterocanónicos porque fueron incluidos en el canon alejandrino. Acuérdese que este canon es la lista de libros de la Biblia
en hebreo, traducidos al griego por los 70 sabios de Alejandría, es decir, hicieron la Biblia Septuaginta. Declaración final sobre los libros de la Biblia. Antes de que el Concilio de Trento fijara definitivamente el número de los libros de la Biblia que tenemos ahora los católicos, estos ya habían sido aprobados por los concilios de Hipona en el año 393 y Cartago en el 397. También los papas Inocencio en el 401, Gelasio y Dámaso habían aprobado su uso, y el Concilio de Florencia en el año 1431 había fijado el mismo número de libros, y fue hasta el año 1546 en el Concilio de Trento donde se definió finalmente. Todo esto se tuvo que aclarar porque acuérdese usted que en estos años se salió Martín Lutero de la Iglesia Católica y comenzó a decir que a la Biblia de los católicos le sobraban libros y que esos libros que le sobraban no eran inspirados por Dios. Con el tiempo, esta idea de Lutero ha ido cambiando entre sus seguidores y ahora hay más apertura y aceptabilidad a estos libros. Con este pequeño resumen les queremos decir que la Biblia no cayó del cielo, sino que Dios la fue formando poco a poco, inspirando a hombres santos para que la escribieran. Si tienes algún comentario, búscame en las redes sociales. Mi nombre es Modesto Lule, soy sacerdote misionero del Instituto Servidores de la Palabra. Dios les bendiga. Oh